Hola chicos, muy buen día. Vamos con el último método de balancear de reacciones químicas y es el método redox, también conocido como el método óxido-reducción. ¿Vale? Antes de comenzar a ver lo que es el método redox y empezar a implementarlo, yo necesito saber un tema fundamental y ese tema es el de la molécula neutra. ¿Cómo es esto? Para yo estar formando una molécula y decirle que es molécula neutra y no tomarla como un ion, ya sea catión o anión, yo debo comprobar que la suma de las, ¿cómo decirlo?, de las valencias que está ocupando, tanto positivas como negativas, sea correcta y me dé a cero. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer esto? Vamos a comprobarlo primero con la del agua. ¿Vale? Y recordemos que cuando nosotros estábamos haciendo nuestra nomenclatura inorgánica, estuvimos trabajando con valencias que nosotros poníamos en esta parte, ¿vale? Recordemos que el oxígeno siempre trabajaba con un -2, ¿vale? Mientras que el hidrógeno siempre con un +1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 1 por 2, me da a 2, más por más me da a un más, ¿vale? Y yo aquí tengo un 2 por 1, recordemos que los unos no se ponen, ¿vale? 2 por 1 me da a 2, y menos por más me da a menos, 2 menos 2 me da a 0, ¿vale? Con esto nosotros podemos ver que es una molécula neutra. Neutra es que me da a 0, no tiene ni carga positiva ni carga negativa, ¿vale? Vamos por otro ejemplo, vamos a tener por ejemplo el HNO3. Yo ya tengo entendido que el hidrógeno siempre es con +1 y el oxígeno siempre es con -2, ¿vale? Pero ¿cuánto es el nitrógeno? Porque si me pongo a revisar mi tabla periódica, tiene valencias de +2, +3, +4 y +5. ¿Cuál de todas estas estará trabajando aquí? Bueno, es muy sencillo saberlo. 1 por 1 me da a 1, más por más me da a más. 2 por 3 me da a 6 y menos por más me da a menos, ¿vale? ¿Qué número de estos de 2, 3, 4 y 5 sumado a 1 me da a un 6? En efecto, el 5, ¿vale? Entonces yo le pongo +5. Y esa será la valencia con la que está trabajando este nitrógeno. Y yo voy a contar 1 más 5 me da a 6. Y 6 menos 6 me da a 0. ¿Vale? Y con eso yo puedo estar identificando qué valencia estará trabajando cada uno. Por ejemplo, vamos con un último. Tengo H2SO4. ¿Cómo voy a saber con qué valencias estará trabajando el azufre? Porque si vemos en nuestra tabla periódica tiene valencias de +2, +4 y +6, ¿vale? También tiene una valencia de -2, ¿vale? Vamos a averiguar con cuál está trabajando. El hidrógeno siempre tendrá un +1 y 1 por 2 me da a 2, más por más me da a más. Y el oxígeno siempre tiene un -2, 2 por 4 me da a 8, menos por más me da a menos, y esto debe darme a 0. ¿Qué número de estos sumado a 2 me da a 8? Pues en efecto es el 6. Entonces yo le pongo más 6 y esa será la valencia con la que está trabajando el azufre. 2 más 6 me da a 8 y 8 menos 8 me da a 0. Vamos a tener uno similar a este. Por ejemplo, es el H2SO2. Yo voy a tener las mismas valencias para el azufre. Vamos a tener +1 y -2, ¿vale? Siempre oxígeno e hidrógeno serán constantes. 1 por 2 me da a 2, positivo. 2 por 2 me da a 4 y es negativo. ¿Qué número de estos sumado a 2 me da a 4? Pues un +2, ¿vale? +2. 2 más 2 me da a 4 y 4 menos 4 me da a 0. Entonces yo sé que en este compuesto, aunque son muy similares, sé que el azufre está trabajando con un +2, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya comprendimos el tema de la molécula neutra,
podemos pasar a nuestros ejercicios de balanceo de óxido-reducción. Hola chicos, muy buen día. Continuamos con nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces debemos de identificar quiénes son las valencias que van a estar ocupando a cada uno de los elementos. Si yo tengo que mi elemento está solo, ¿vale? Entonces lo que yo debo de hacer es, como yo estoy pensando en una molécula neutra, entonces inmediatamente tiene 0, ¿vale? Para que pueda ser neutra, ¿vale? Entonces en esta nosotros tenemos que, cuando hicimos el ejemplo del H2SO4, vimos que el azufre trabajaba con un +6 y el oxígeno con un -8, ¿vale? -2, 2 por 4 me da A8, ¿vale? Si nosotros le quitamos al hidrógeno y realizamos esta operación, tenemos que +6 menos 8 me da a -2, ¿vale? En general, este está trabajando con un -2 y es como yo lo puedo agrupar aquí, ¿vale? Entonces yo sé que este tiene un -2. Entonces, ¿qué valencia va a tener el cobre? Para que yo restarle 2 me dé a 0, ¿vale? Entonces tendrá un +2. 2 menos 2 me da a 0, ¿vale? Continuamos y de nuevo encontramos al SO4 y nosotros vemos que tiene una valencia de -2, ¿vale? ¿Qué número multiplicado por 2 me da a 2? Pues es el +1. 1 por 2 me da a +2. Y 2 menos 2 me da a 0. Entonces esta plata está trabajando con una valencia de 1, ¿vale? Y el cobre yo lo tengo en 0 porque está solito, ¿vale? Con esto ya tengo las valencias con las que estará trabajando cada uno de mis elementos. Entonces debo de saber quién se oxida y quién se reduce. ¿Y cómo es que yo voy a poder identificarlo? Bueno, de acuerdo a las valencias con las que esté trabajando cada uno, si yo observo que el número aumenta, la valencia aumenta, se está oxidando. Y si veo que la valencia disminuye, es que se está reduciendo, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya sé estos dos conceptos, puedo hacer mis comparaciones. Puedo observar que aquí yo tengo una plata de 0 y aquí una plata de +1, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar. Y como el número aumentó de 0 a 1, yo voy a decir que este se oxida, ¿vale? Y para el siguiente, yo tengo al cobre, ¿vale? El cobre tiene una valencia de +2 y pasa a tener una valencia de 0. De 2 a 0 se redujo, entonces yo digo que se reduce, ¿vale? Y yo ya tengo quién se oxida y quién se reduce. Entonces voy a realizar lo siguiente. Voy a hacer unas semi-reacciones. Y estas semi-reacciones yo debo de poner quién se oxida y quién se reduce. Yo veo que se oxida la plata y va de 0 a una plata de +1. Y quien se reduce es el cobre, que va desde +2 hasta cobre de 0, ¿vale? ¿Y qué es lo que yo debo de realizar aquí? Vamos a poner cuántos electrones son de 0 a 1, pues es un electrón. ¿Y cuántos son de 2 al 0? Son 2 electrones, ¿vale? De 0 para llegar a 1 es 1 y de 2 para llegar al 0 son 2. Aquí no importa si es negativo o positivo, solamente cuánto es lo que cambió, ¿vale? Y como el 2 pertenece a los cobres, yo se los voy a poner a las platas, ¿vale? Entonces quedaría como 2 AG0 más, dejo un espacio y coloco la flecha de reacción. Y el 2 va con la otra plata.
Y después el 1, como pertenece a las platas, yo lo voy a poner a los cobres, que fue lo que realicé de manera cruzada. ¿Vale? Entonces, 1 por cobre de 2 simplemente me da a cobre más 2. Y 1 por cobre de 0 simplemente me da a cobre de 0. ¿Vale? Entonces yo ya obtuve estos coeficientes parciales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reescribir mi ecuación. Yo tengo que es plata más sulfato de cobre, y vamos a obtener sulfato de plata más cobre, ¿vale? Vamos a hacer el más un poco a la izquierda y podemos proceder a colocar los coeficientes parciales que yo ya tengo. Con la plata que tiene el 0, que es la primera, tengo un 2, ¿vale? Yo lo coloco aquí. Después tengo que en el cobre, que tengo un más 2, yo tengo un 1, no lo coloco. Después en la plata que tiene más 1, que es esta, coloco un 2. Y en el último cobre yo tengo un 1, ¿vale? Una vez que yo ya coloqué esos coeficientes parciales, procedo a hacer un balanceo por tanteo, ¿vale? Yo veo que los elementos que intervienen es plata, cobre, azufre y oxígeno, ¿vale? Son todos los que están interviniendo. Del lado izquierdo yo tengo a 2 platas, aquí yo solamente tengo un cobre, un azufre y 4 oxígenos, ¿vale? Del lado derecho yo veo que tengo 2 por 2, tengo 4 platas, 2 por 1, tengo 2 azufres, 2 por 4, 8 oxígenos y solamente un cobre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues veo que la plata está desbalanceada. Y del lado que yo tengo menos es del lado izquierdo. Y yo veo que puedo convertirlo en un 4, o podemos observarlo de otra manera. Si yo le quito este 2, la plata disminuye a 2, el azufre a 1 y el oxígeno disminuye a 4. Entonces, basta con quitarle este 2 y ¿qué es lo que pasa? Ya no tengo 4 placas, sino solamente tengo 2. El cobre sigue siendo 1 y el azufre solamente voy a pasar de tener 2 a tener 1, y de los oxígenos paso de tener 8 a tener 4. Y con esto ya se encuentra balanceada mi reacción por el método redox, ¿vale? Vamos por un último ejercicio para que quede un poco más claro. Ok, chicos, aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. De una vez lo escribí 2 veces porque sabemos que tenemos que reescribir nuestra reacción, ¿vale? Entonces procedo a obtener mis moléculas neutras. Yo sé que aquí el hidrógeno trabaja con más 1 y el oxígeno con menos 2, y la suma debe darme a 0. 1 por 1 me da a 1 y 2 por 3 me da a 6. Negativo porque el 2 es negativo, ¿vale? Entonces el nitrógeno ya vemos que puede tener valencias de 2, 3, 4 o 5, ¿vale? ¿Qué número sumado a 1 me da 6? Pues el más 5. 1 más 5 me da 6, menos 6 a 0. Entonces el nitrógeno tiene una valencia de más 5, ¿vale? Aquí el hidrógeno trabaja con más 1. ¿Qué número debo restarle al 1 para que me dé a 0? Pues menos 1. Esto es igual a 0. Entonces el bromo está trabajando con una valencia de menos 1, ¿vale? Aquí, como se encuentra solito, no importa que tenga el 2, me dará a 0, ¿vale? Entonces vamos con el siguiente. El oxígeno tiene un menos 2, y si tiene que darme a 0, ¿qué valor debo poner en el nitrógeno? Por elegir valores de 2, 3, 4 o 5. Entonces aquí tiene el más 2. 2 menos 2 me da a 0. Y este es el número con el que trabajará este nitrógeno. Y el del agua ya lo vimos, tiene menos 2 más 1, más 2 menos 2 igual a 0. ¿Vale? Eso ya lo habíamos visto. Entonces procedo a elegir quién se oxida y quién se reduce. Yo veo que los hidrógenos y oxígenos se mantienen constantes, ¿vale? Esos no hay cambio. Pero en el nitrógeno sí lo hay, y va de 5 a un 2. Lo que pasa es que del 5 baja al 2, que quiere decir que se reduce. Y después tengo al bromo, que va de menos 1 a 0.
Si nosotros checamos en una tabla, perdón, en una recta numérica, aquí está el 0, y del 5 bajamos a 4, 3 y 2, ¿vale? Eso quiere decir disminuir. Pero si vamos desde menos 1 hacia el 0, vamos hacia el otro lado, entonces aumenta. Y dijimos que cuando aumenta, quiere decir que se oxida, ¿vale? Una vez que yo ya identifiqué quién se oxida y quién se reduce, paso a hacer mis semirreacciones. Y debo colocar quién se oxida y quién se reduce. Se oxida el bromo y pasa de bromo de menos 1 a bromo de 0, y de menos 1 a 0 solamente es un electrón, ¿vale? Y se reduce el nitrógeno, que tiene más 5, se reduce a tener un nitrógeno más 2, y de 5 a 2 son 3 electrones, ¿vale? Y procedo a hacerlo de manera cruzada. El 3 se va con ambos bromos, o una manera de poderlo hacer es que de este lado yo voy a tener al bromo con menos 1 más nitrógeno más 5, flecha de reacción, y de este lado tendré al bromo 0 más nitrógeno más 2. El 3 se va con los bromos y el 1 se va con los nitrógenos, y los unos no se ponen, ¿vale? Entonces yo ya tengo mis coeficientes parciales y paso a colocarlos en mi reacción. En el bromo de menos 1 yo voy a colocar un 3 y se coloca al inicio, ¿vale? Después en el nitrógeno de más 5 tengo un 1 y el 1 no se pone. En el bromo 0 tengo un 3 y es donde está el 2. Y tengo al nitrógeno que tiene más 2 con un 1 y ese no se pone, ¿vale? Entonces procedo a hacer mi balanceo por canteo. Y yo tengo a hidrógeno, a nitrógeno, oxígeno y bromo. Son todos mis elementos que están interviniendo. Y vamos a ver del lado izquierdo. Yo tengo 3 por 1, 3 más 1, 4 hidrógenos. Nitrógenos solamente tengo 1. Oxígenos yo tengo 3. Y bromos tengo 3 por 1, 3. ¿Vale? De este lado, el bromo, yo voy a tener 3 por 2, tengo 6. Después, nitrógenos solamente tengo 1. Oxígenos, yo veo que tengo 1 y tengo 2. Y por último de hidrógenos yo tengo a 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder resolver este balanceo? Pues vamos a comenzar primero con el bromo, ¿vale? Nitrógeno está balanceado, entonces ahorita no lo voy a tocar. Y comienzo con el bromo. ¿Qué número multiplicado por 3 me da un 6? Bueno, aquí yo tengo un 1, entonces 6 por 1 me da a los 6 bromos, ¿vale? Entonces yo coloco un 6 y voy a cambiar al hidrógeno y al bromo, ¿vale? 6 por 1 me da a 6 y 6 por 1 me da a 6. ¿Quién se encuentra desbalanceado ahora? Es el oxígeno y el hidrógeno, ¿vale? Yo tengo menos oxígenos del lado derecho, ¿vale? Entonces comencemos con el hidrógeno. ¿Qué número multiplicado por 2 me da a un 6? Perdón, nosotros vamos a tener 6, me faltó un hidrógeno, ¿vale? 6 por 1, 6, más 1 tengo 7, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos resolver este ejercicio? Como yo tengo en estos dos que están desbalanceados, tengo números impares, lo que yo haré es colocar un 2 aquí, para volverlos pares y poder modificar sin problemas en estos dos. Entonces yo tengo 6 por 1, 6 más 2 por 1 son 2, 6 más 2 me da a 8. Entonces yo voy a tener 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 por 3, voy a tener 6 oxígenos, ¿vale? Entonces puedo proceder a resolver de este lado. Nitrógenos, yo tengo 1, entonces puedo colocar un 2, ¿vale?
para que sea 2 por 1, 2 oxígenos. Y veo que el único desbalanceado es el hidrógeno. ¿Qué número multiplicado por 2 me da un 8? Pues el 4, ¿vale? Voy a recorrer el más y coloco un 4. 4 por 2 me da a 8. Y veo que yo tengo que cambiar a los oxígenos. 4 por 1 son 4, 2 por 1 4, 2, perdón, y 2 más 4 me da a 6. Y puedo observar que tengo 8 hidrógenos de cada lado, 2 nitrógenos de cada lado, 6 oxígenos de cada lado y 6 bromos de cada lado. Y con esto queda balanceada mi reacción química por el método de óxido-reducción. ¿Vale? Que tengan un excelente... Esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo, juliarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.